Estimados hermanos, muy buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día domingo 15 de noviembre, llegamos a la mitad del mes, ya estamos casi a víspera de terminar el año, en medio de todo un año muy particular, por todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo de la pandemia, hoy con este contexto que vivimos de la convulsión política, social, que está viviendo el Perú de manera particular. Creo que es un tiempo en que debemos también como cristianos poder orar por nuestras autoridades al margen de los puntos de vista que uno pueda tener. Es tiempo que el pueblo de Dios, la iglesia del Señor, pueda orar en medio de esta situación para que Dios nos dé dirección y tranquilidad en medio de este contexto, como decíamos hace un momento, de conmoción social, política que estamos viviendo y de pandemia de salud también, por cierto. Bueno, yendo a otro tema, hoy nos corresponde hablar de un tema muy bonito, muy interesante. Seguimos hablando sobre las bienaventuranzas de Jesús, las bienaventuranzas en el monte. Y uno de ellos, el tema que hoy nos toca hablar, es el carácter del que ama a sus enemigos. El tema de hoy domingo es el carácter del que ama a sus enemigos. Y precisamente vamos a ir al Evangelio de Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Mateo capítulo 5, versículos del 38 al 48. Si usted tiene una Biblia a la mano, sería lindo si nos puede acompañar en la lectura. La palabra del Señor dice así: el amor hacia los enemigos. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ojo con esto, Jesús lo que dice. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfecto, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Antes de comenzar a desarrollar el tema de esta semana, me gustaría que usted nos acompañe en una breve oración ahí. Te damos gracias, Señor, por medio de Jesucristo tu Hijo, en esta mañana que tú nos das. Gracias una vez más por ese privilegio de podernos juntar de manera virtual desde nuestras casas, cada uno en medio de lo que vivimos. Gracias porque tu palabra está en medio de nosotros, que ella nos ilumine, nos renueve, nos fortalezca, nos anime en medio de este mundo en el cual estamos viviendo, Señor. Dirígenos, Señor, háblanos de manera personal a cada uno, a nuestros corazones. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Decíamos que el tema de esta semana es el carácter del que ama a sus enemigos. Y cuando hablamos de esto, obviamente hablamos, y siguiendo la temática de estos 2 meses, del Sermón del Monte, decíamos Jesús hablando a la multitud en el monte, en esa loma, sentada la gente, los discípulos también atentos, escuchando lo que Jesús les enseñaba. Es interesante cuando Jesús habla sobre el amar a los enemigos. Estamos hablando de que Jesús tiene un punto muy claro en ir en contra del odio y la venganza. Y por el contrario, lo que quiere Jesús enseñar es el poder amar, el perdonar a sus enemigos. Ahora, los judíos, los rabinos, los maestros de la ley en ese entonces habían trastocado un poco
los mandamientos, los mandatos de ese entonces. Y en ese tiempo, este ojo por ojo, diente por diente, como hemos leído, era una forma de querer hacer justicia en medio de la injusticia. Y a veces esto podía llevar a ciertas cosas o ciertos excesos. Sin embargo, lo que va a hacer Jesús es traer una nueva alternativa en medio de las situaciones que podía vivir el pueblo de Israel. Y no es que anulaba o abrogaba la ley, simplemente lo que estaba haciendo es mejorarla. Por eso Él viene, lejos de decir que se siga con este ojo por ojo, diente por diente, sino más bien lo que Jesús estaba mostrándoles es que en vez de devolver tan igual como tú has sido ofendido, puedas tú amar. Ahora nos damos cuenta esta actitud de Jesús que trastoca la sociedad y el pensamiento mismo de la sociedad, porque Jesús trae una nueva alternativa en medio de una justicia que el hombre estaba buscando hacer en medio precisamente de la sociedad. Ahora, Jesús nos muestra lo importante que es el amor a los enemigos antes que el odio y la violencia. En esta mañana vamos a hablar de 3 aspectos importantes sobre el amar o el amor a nuestros enemigos. Sin más preámbulos, vamos a tocar estos 3 puntos importantes. En primer lugar, causas de la maldad al enemigo. Causas de la maldad al enemigo, en primer lugar. Y vamos a ver lo que dice el versículo 38 y 39 en nuestra lectura. Dice lo siguiente: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Es interesante realmente porque cuando queremos hablar sobre la maldad al enemigo, ¿por qué sale esto? Esto brota del mismo carácter, del mismo corazón del hombre. Y ya como habíamos visto en anteriores oportunidades, esto es producto de la maldad que hay en el corazón del hombre, que había en el corazón del hombre, que hay en nuestros días esa actitud en medio de todo lo que hacemos. Nosotros nacemos, como ya hemos hablado en algún momento, con esa condición pecaminosa. Nuestro corazón tiende a pegarse siempre a lo malo. Es como un imán, ¿verdad? Como un imán hacia algo metálico, usted sabe, si usted lo pega, va a querer juntarse y pegarse. Del mismo modo es nuestro corazón. Nuestra misma naturaleza pecaminosa nos lleva muchas veces a tener un corazón perverso, un corazón malvado, sin ánimos de juzgar. Pero en el contexto que hoy vivimos políticamente en nuestra sociedad, usted puede darse cuenta, al margen de los pensamientos, las tendencias políticas que usted pueda tener, usted se puede dar cuenta cómo se maneja la política hoy en día. El odio, el resentimiento, el rencor, el rechazo, la violencia. Hoy las calles uno ve cómo los jóvenes, la gente sale a protestar. ¿Qué intereses hay detrás de todo ello? Valga saber. Pero lo que sí estamos seguros es la condición del corazón del hombre. Y esto es un reflejo de lo que en el Perú vivimos, ¿verdad? Porque si lo vemos a nivel mundial, podemos verlo de una manera mucho más macro, ¿verdad? Más extensa, más abierta, un panorama más claro de lo que es la maldad en el mundo, cómo se va desarrollando intereses ocultos, cómo se maneja el dinero y los poderes a nivel mundial. Y eso es producto precisamente de la maldad del corazón. Vemos la violencia cada día, la delincuencia, cómo entender sale un delincuente de la cárcel para nuevamente robar, para nuevamente estafar. Y es el producto del corazón del hombre. Decíamos también en algún momento, en este tiempo de pandemia, ¿cuántos matrimonios se han separado, se han divorciado? ¿Cuántos matrimonios se han destruido? Se están destruyendo en este momento. O muchos matrimonios en este momento están aguantando en silencio lo que viven. Ese dolor, esa frustración matrimonial, producto de un corazón que tiende siempre al mal. Un corazón que tiende siempre al egoísmo personal. Cuando hablamos también de las causas del mal o de la maldad al enemigo, se habla de la justicia del hombre. Y cuando leíamos este texto en el versículo 38 dice, oísteis que fue dicho, mire lo que dice Jesús, ojo por ojo, diente por diente. Esa era la enseñanza que venía antiguamente en el pueblo de Israel y que los maestros, decía hace un momento, de la ley buscaban hacer cumplir. Es decir, si usted era de alguna manera
usted era ofendido, usted era dañado materialmente, por decirlo así, económicamente, entonces la persona que le hubiera dañado a usted tendría que pagar el mismo precio de lo que usted ha perdido. O sea, era una compensación. Por eso dice ojo por ojo, o sea, en similitud, diente por diente, en similitud. Esto hacía de algún modo que la justicia, escúcheme bien, del ofendido no traspase a ser violencia, no traspase al abuso, y eso buscaba de alguna manera un equilibrio en esa venganza, en esa restitución. Y esa es la justicia del hombre. Por eso hoy en día, hasta el día de hoy, usted no sé si habrá escuchado en algún momento cuando de repente hemos visto situaciones familiares donde de repente hay un caso de infidelidad y por ahí se escucha, bueno, si te hizo a ti eso, tú también hazle lo mismo. O en otros aspectos, no te dejes, tú también hazle peor. Esa es la filosofía de este mundo en el cual nosotros vivimos. Pero en medio de esa justicia del hombre está también lo que viene a ser la justicia de Dios. ¿Y dónde está esto de la justicia de Dios? Cuando dice en el versículo 39, Jesús dice lo siguiente, interesante esto. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, ojo con esto, vuélvele o dale también la otra. ¿Cómo trastoca Jesús con esta propuesta nueva en la sociedad que es contraria a lo que los judíos de ese entonces seguían? En medio de esa justicia que se daba, en medio de la injusticia, Jesús trae una propuesta mejor. No pagues mal por mal, sino más bien, si te golpean en una mejilla, dale la otra. Es decir, no respondas pagando con mal, no pagues mal por mal. Es interesante que Jesús trastoca el pensamiento de ese entonces. Por eso que hasta hoy en día el mensaje de Cristo, el mensaje de la Biblia, va contra la sociedad, contrapone todo lo que este mundo nos dice. ¿Verdad? En este mundo te dicen, no es necesario que te cases. Verdades relativas, ¿verdad? Vivimos en un mundo relativo. ¿Para qué te vas a casar? Cuando vemos que en la Biblia el matrimonio fue instituido por Dios. ¿Verdad? Y la palabra de Dios nos habla de esa fidelidad, del amor, del cuidado en el matrimonio, de la exclusividad en el matrimonio. Sin embargo, el mundo no nos dice eso. Y podríamos hablar de muchas cosas que este mundo hoy en día nos pide que hagamos. Pero Jesús trastoca el pensamiento de este mundo. Hasta el día de hoy el mensaje de Cristo impacta a mucha gente que no ha escuchado sobre el mensaje de salvación. Por ejemplo, cómo la gente entiende lo que realmente es el amor de Cristo, cómo el amor de Dios se revela a través de Cristo, cómo el hombre puede entender que tiene que aprender a perdonar, a amar a aquellas personas que lo odian, que lo calumnian, que le han hecho daño. Es interesante ver cómo el amor de Dios está a través de este mensaje que Jesús nos da. Aquel que te golpee en una mejilla, entrégale la otra. O sea, no respondas con mal. Entonces aquí encontramos también la justicia de Dios. En segundo lugar, encontramos el consejo para amar al enemigo. Escuché bien, número 2, el consejo para amar al enemigo. Y esto lo encontramos en el versículo 44 de nuestra lectura. Fíjese, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid, dice, a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen, y ojo con esto, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Tremendo el mensaje de Jesús, que se contrapone, que va contracorriente con lo que el mundo hoy nos dice. El mundo de hoy es de venganza, hoy el mundo es de egoísmo, hoy el mundo es de protagonismo, hoy el mundo es de envidia, de violencia, ¿verdad? De rencor, de resentimiento, de rechazo en medio de las vidas del hombre. Sin embargo, el mensaje que trae Jesús es un mensaje que realmente, como dije hace un momento, trastoca el pensamiento y las costumbres de la vida del hombre. Fíjese, y dice en este versículo que hemos leído, dice de hablar bien de las personas. Cuando dice este versículo,
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, es decir, aquellas personas que te tratan mal, esas personas que calumnian de ti, esas personas que hablan a tus espaldas, aquellas personas que te dañan, te maldifaman. Es entonces cuando uno lo que tiene que hacer es hablar bien de ellas. Todo lo contrario, el texto del versículo 38 decía, Jesús dijo claramente, oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Entonces, en el supuesto caso, uno tendría que decir, si alguien te maldice, alguien habla mal de ti, pues tú también hazlo. Pero Jesús dijo, por el contrario, si alguien te golpea, si alguien te ofende, en un lado, dale el otro lado de tu mejilla. Es decir, lo que nos está diciendo a nosotros, en este caso, si alguien nos calumnia, si alguien nos trata mal, si alguien nos maldice, nosotros tenemos que de nuestra boca salir bendición. De nuestra boca tiene que salir palabras buenas. En su hogar, yo le pregunto a usted, ¿usted habla palabras buenas? ¿Usted edifica con palabras de bendición? ¿Usted bendice a su esposa? ¿Usted bendice a su esposo? ¿Bendice a sus hijos? ¿Ustedes hijos bendicen a sus padres? ¿Respetan a sus padres? Por más que en algún momento de repente por el fragor de las situaciones podemos de repente airarnos, molestarnos, pero aún en ese momento siempre nuestras palabras siempre tienen que ser sazonadas con amor, con dulzura. Aún en la calle, cuando estemos, en el trabajo, en la atención donde estemos, aún cuando escuchemos cosas sobre nosotros, nosotros estamos llamados a hablar bien de los demás. Pero no solamente eso, sino también habla de hacer el bien a los demás. Y no solamente es hablar, sino hacer. Y aquí nos encontramos con algo interesante. El versículo 44 mismo dice, ¿no? Dice lo siguiente. Bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen. Hacer el bien a los que os aborrecen. ¿Cuánta gente nos puede dañar? ¿O cuánta gente nos ha dañado? ¿Cuánta gente siempre está de repente buscando hacernos el mal? Sin embargo, nosotros debemos hacer el bien. Es decir, en esta oportunidad tenemos que perdonar. Si tú has sido dañado o eres dañado por alguien, tú tienes que perdonar en tu corazón. Tú no puedes vivir con una carga pesada en tus manos. Imagínate que tú tengas una bolsa de yute de repente con muchas piedras adentro pesadas y la tengas que estar cargando en tu mano durante el día y la noche, nunca olvidándote y cargando todo el día. Y tú puedes de repente llevarlo de un lado a otro, pero sabes, no vas a tener en un cierto momento ya tranquilidad porque te pesa, te carga y te aburre. Bueno, así es el corazón nuestro cuando nosotros no hemos perdonado. Cuando nosotros aún albergamos dentro de nuestro corazón situaciones, vivencias, experiencias, palabras, adjetivos de alguna persona que haya tenido contra nosotros y nosotros decimos, sí, yo lo he perdonado, sí, pero realmente en el corazón no hay perdón. Siempre hay un cierto rechazo, siempre hay un cierto resentimiento. Entonces, ahí nos encontramos que un verdadero hijo de Dios, un consejo para amar al enemigo, uno tiene que comenzar perdonando. Entonces es ahí donde esa bolsa de piedras, esa mochila de piedras, si quieres llamarle así, lo vamos a poder soltar y vamos a ser libres, vamos a tener un andar, un caminar con libertad, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque esa carga, ese peso que hemos estado llevando de repente por muchos años, nos hemos soltado y somos libres. Puede ser que tengamos algo contra la esposa, contra el esposo, o contra algún familiar o con algún amigo, algo que en el pasado aún albergamos y eso brota en nosotros como una raíz de amargura y no nos permite, escúcheme bien, amar a nuestros enemigos. Y aun cuando nosotros tenemos esa situación de no tener una buena relación, de no perdonar a nuestro prójimo, quiero recordarle, estimado hermano, hermana, es que no hay una verdadera relación con Dios, porque no hemos arreglado realmente nuestras situaciones con nuestro enemigo. Ahora, no solamente Jesús habla de un consejo para amar al enemigo de esta forma, sino en ese mismo versículo también nos da otra forma. No solamente es bendecir hablando bien de ellos, no solamente es bendecir haciendo bien por ellos, sino también nos dice algo más. Este texto es interesante, dice, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Qué tremendo, porque
en medio de esta sociedad nos dice que nosotros debemos buscar nuestro bien, debemos buscar hacer justicia, debemos tomar la justicia con nuestras propias manos. Yo no me puedo dejar, no me puedo quedar callado si no antepongo mis derechos, lo que a mí realmente me vale. Pero Jesús nos muestra otra cosa. Primeramente es hablar bien, segundo hacer el bien, y ese mismo texto nos dice que hay que orar por ellos. Hay que orar porque de repente usted o esa persona pueden tener o no la razón. Pero sabe, nosotros no estamos llamados a juzgar y guardar resentimientos sobre esas personas porque probablemente no conozcan al Señor, y estamos llamados a orar por ellos. Y aun si esa persona conociese al Señor, debemos orar para que Dios ponga en el corazón de esa persona también paz y acercamiento y perdón en medio de las situaciones para poder ser libres realmente de una carga pesada que muchas veces nosotros nos engañamos. Hay mucha gente en el mundo cristiano que lleva grandes cargas de resentimiento, de rencor, de rechazo, de amargura en el corazón contra su prójimo. Y Jesús nos enseña a través de esta lectura, a través de esta historia, a través de este sermón del monte, a amar a nuestros enemigos. En tercer y último lugar, los beneficios de amar al enemigo. Escuche bien, los beneficios, ojo con esto, de amar al enemigo. Y permítame tomar el versículo 45 en nuestra lectura. Dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que haga salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Tremendo. Porque aquí, cuando dice el Señor claramente en este texto, en la parte inicial dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, nos está hablando de una evidencia de que somos hijos de Dios. Cuando usted ama a su enemigo, está evidenciando que usted es un hijo de Dios. En el mundo, y a cualquier persona que no tiene a Cristo en su corazón, va a encontrar que siempre, si hay un rechazo, un resentimiento, un encuentro con alguien que ha tenido un problema, entonces en su corazón siempre va a haber ese rechazo, ese distanciamiento contra esa persona. Pero el que es hijo de Dios va a aceptar por más daño que haya recibido en su corazón. De repente fuiste tratado mal, emocionalmente, físicamente, pasaste traumas o situaciones muy dolorosas, muy difíciles, que probablemente te cueste hablar, tengas vergüenza. Pero sabes que tienes a Dios, que Él conoce y sabe todo tu vida. Y a Él puedes venir y decirle, traerle tu carga y decirle, Señor, esta es mi situación. Quiero ser libre de esto. Y cuando tú perdonas en medio de un mundo donde dicen, pero ¿cómo le puede perdonar después de todo lo que le ha hecho? Sin embargo, ahí está la corriente, el pensamiento, la voluntad de Dios en medio de esas cosas, porque nosotros perdonamos en medio de la situación que vivimos. Y entonces es ahí cuando evidenciamos que somos hijos de Dios. Pero también la evidencia, uno de los beneficios del amar al enemigo es la evidencia que el amor de Dios está para todos. Fíjese una vez más, en nuestra lectura dice, en el versículo 45 dice lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Es decir, a través de ese amor que nosotros podemos mostrar, está ese amor de Dios. Dios muestra su amor a todas las personas, a los buenos y malos. Su amor de Dios está plenamente para todos. Y a través de todo lo que nosotros podemos hacer, podemos mostrar aún ese amor y misericordia de Dios hacia toda criatura. Cuán importante es el testimonio que nosotros podemos dar. Podemos muchas veces predicar y hablar, pero en nuestro corazón puede haber amargura, una raíz de amargura que está ahí encubierta. Pero cuán hermoso es cuando lo que nosotros hablamos lo llevamos a la práctica. Y entonces podemos perdonar, acercarnos a aquella persona probablemente que nos cueste acercarnos y podamos decirle, ¿sabes qué? En el nombre de Jesucristo yo te perdono. O perdóname por lo que te hice. Y usted no sabe la libertad y la tranquilidad que uno puede tener. Uno, evidenciamos realmente que somos hijos de Dios. Y dos, evidenciamos el amor de Dios a través de esa actitud que nosotros podemos tener. Así como dice que el sol sale para todos, para buenos y malos, Dios tiene ese favor y misericordia para toda criatura. Ahora también, por último, evidencia
evidencia la madurez espiritual de cada uno de nosotros. El versículo 48 finalmente va a decir: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, no es que nosotros seamos perfectos, porque aún no, hasta que seamos arrebatados a las nubes, a los cielos, y seamos transformados, entonces seremos perfectos totalmente. Pero nos habla de esa perfección, nos está hablando de la madurez espiritual. Aquella persona que ama, aquella persona, en otras palabras, que perdona, aquella persona que realmente acepta a su enemigo, aquella persona que pasa el oprobio, el rechazo, la afección o la maldad de otros y perdona, está evidenciando, escuche bien, la madurez espiritual. Hay personas que dicen: yo te perdono pero no olvido. Puede ser, pero ¿sabe qué? Dios quiere que cuando tú perdonas, en tu corazón ya no hay un ápice de rechazo, no hay una astilla de rencor, no hay maldad en el corazón, sino cuando el verdadero amor de Cristo mora en nosotros, hay paz, tranquilidad y hay amor a esas personas. ¿Cuántos casos hemos visto de personas que realmente han sido dañadas totalmente, pero por amor a Cristo perdonan y son restauradas? Y son restauradas en su familia, en su matrimonio, en sus relaciones con otras personas. Viven en paz, en tranquilidad, producto de ese amor y ese perdón que Dios puede poner en el corazón. ¿Sabe? Eso demuestra una evidencia de una madurez espiritual en el verdadero cristiano. Vuelvo a decir, hay mucha gente que probablemente vive engañada pensando que ha perdonado y aún guarda un rechazo, un resentimiento, un celo contra otras personas. Es que probablemente esa persona no ha perdonado de todo corazón. La Biblia nos enseña claramente, Jesús nos enseña claramente que debemos perdonar a nuestro enemigo, debemos amarlo, debemos aceptarlo, cual sea la situación que nos hayan hecho, que hayamos vivido. Nosotros estamos llamados no a juzgar, no a retener cosas, sino a liberarnos por medio de Jesucristo en el perdón. Y sabe, querido hermano, hermana, amigo que nos escucha, que nos ves, sabe, cuando uno realmente perdona en el nombre de Jesucristo, toda atadura, toda carga pesada, toda amargura que llevamos en el corazón se rompe y se cae, se queda atrás y empezamos a vivir libres de cargas, libres de situaciones que nos hacen la vida amarga y vivimos una vida en paz, en armonía, en tranquilidad, en gratitud a Dios. Sinceramente es una manera hermosa de vivir cuando uno puede perdonar, puede amar, puede aceptar, puede dar, puede proveer a su enemigo, no importa lo que haya vivido en el pasado. En esta mañana hemos hablado sobre el carácter del que ama a sus enemigos y hemos tocado 3 puntos o 3 aspectos importantes. El primero dijimos causas de la maldad al enemigo. En segundo lugar, tocamos el punto consejo para amar al enemigo. Y en tercer y último lugar hablamos sobre beneficios de amar al enemigo. La venganza y el odio, decíamos hace un momento, es una mochila muy pesada en nuestra vida. Yo creo que a través de esta enseñanza que Jesús nos da, entendemos cuán importante es en nuestra vida despojarnos de aquellas cosas que nos hacen una carga muy pesada en el corazón, en el alma, en nuestra vida. Y usted va a poder sacarse esa carga, sacarse ese peso, sacarse ese dolor que ya a veces no lo aguantamos cuando entregamos toda carga de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro pasado únicamente a Jesucristo. Cuando usted le entrega esa carga a Jesús y le dice: Señor Jesús, ya no quiero vivir con esta amargura. Yo quiero vivir en paz, quiero vivir en armonía, quiero vivir ligeramente sin tener que llevar esta carga que me es tan molesta. Señor, ayúdame. El Señor Jesucristo, que está a tu lado, que está escuchándote, que sabe muy bien las cosas y que ve que en tu corazón realmente hay un deseo de perdón, de rechazo y de renuncia a estas cosas, el Señor te hace libre. Te hace libre de todo peso y maldad que haya en tu corazón.
Creo que esta es una gran oportunidad para ti, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escuchas, la oportunidad que puedas decirle en esta mañana a Jesús: Señor, quiero ser libre de toda carga pesada. Quiero, Señor, empezar a perdonar a aquella persona que me dañó, que me hizo esto. Quiero perdonarlo en mi corazón para ser libre, para tener esa comunión contigo, Señor, que necesito tenerla de ahora en adelante. Así que te invito ahí donde estás, ahí en tu casa, tal vez con la familia o estás solo, de manera individual, que puedas orar al Señor y decirle: Señor, quiero aprender a amar a mi enemigo. Quiero ser libre en mi corazón de todo rechazo, de todo odio contra mi prójimo. Oramos. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta mañana, por este mensaje, por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje que Jesús nos da en la Biblia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque entendemos, Señor, que los cristianos, los hijos tuyos, estamos llamados, Señor, no a juzgar, no a guardar cosas negativas, no a albergar cosas pasadas en nuestro corazón que nos hacen daño, que nos alejan de ti, sino por el contrario, Señor, tú nos enseñaste que si alguien nos golpea en una mejilla debemos dar la otra. Señor, en esta hora, recordando, Señor, aquel episodio, aquella persona que tal vez dañé o que me dañó, en el nombre de Jesús, Señor, te pido perdón. Hazme libre de toda carga pesada en mi corazón que no me permite, Señor, tal vez amar, perdonar a mi enemigo. Señor, permíteme acercarme a esta persona. Permite aceptarlo. Permíteme, Señor, dejar atrás en el pasado todo el daño que me hicieron. Permíteme, Señor, amar y perdonar. Permíteme ser libre, Señor. Permíteme tener una relación real contigo. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Tu palabra dice: venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Señor Jesucristo, te entregamos toda carga. Queremos ser libres, Señor. Quiero ser libre en mi corazón para darte la gloria, la honra que solamente a ti se te atribuye. Te agradecemos por tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Amén, y que Dios le bendiga en esta semana. Hasta la próxima.